Hola, soy el Bill Joshua, aunque tú ya me conoces, y me alegra que estés conmigo. Esto es Te lo cuento al oído, un espacio en que tú y yo nos pondremos al día. Hablaremos de recuerdos, temas geek y de cosas importantes de la vida. Algunas súper densas y otras para relajarnos un poco. Vamos, no puedo esperar para contarte. Es muy bueno tenerte por aquí, me da gusto que te hayas dado el tiempo de llegar conmigo a esta plática entre tú y yo, íntima, sin nadie escuchándonos, para que platiquemos de esas cosas de la vida que de pronto es necesario que alguien platique o que no se les da tanta importancia en ocasiones. El día de hoy quiero platicar contigo acerca de un tema que me parece bastante importante y que de pronto es difícil encontrar por internet o en la vida en general. Ocasiones en las que la gente de verdad se ponga a hablar de este tema y poderlo desenredar un poquito. Y este tema al que me refiero, creo que tú ya lo sabes, es el éxito. Si esto fuera un video cómico, aquí hubiera puesto un montón de soniditos y cosas, pero bueno, en este caso no lo es. Y creo que una forma de comenzar con este tema es podernos ir a ver qué es lo que se supone que es el éxito. Me di a la tarea de buscar un poquito por internet, encontrar artículos que hablan acerca del éxito, algunos como en un tono muy "you can do it" y de ese tipo, no muy de lo estilo Usana y Herbalife y eso. Otros que de pronto estaban muy técnicos y creo que al final lo que me llevé con eso es la impresión muy clara de que nadie tiene claro qué cosa es lo que debería de entenderse por éxito, ¿no? Y esto tiene una razón, ahorita vamos a ir un poquito desenvolviendo este tema para poder platicarlo juntos. Y también una cosa que quiero hacer es ir a la RAE, porque ya sabes, todos los personas que hablamos español decimos, ay, la RAE nos dice esto y esto, ¿no? Como si todo el tiempo estuviéramos leyéndolo. Pero bueno, según la RAE, el éxito proviene del latín y significa salida. Lo cual es muy chistoso porque ya para empezar desde ahí me causa esto un poco de la contradicción de la vida de el éxito normalmente es visto por las personas como algo que es un continuo o una constante búsqueda, ¿no? De algo que siempre estoy buscando y buscando y buscando. Sin embargo, etimológicamente proviene del final, ¿no? Como que de la salida, de cuando todo termina. Lo que se me hace curioso. También dice que es el resultado feliz de un negocio, actuación, etcétera. Y fíjate cómo esto es un poquito ambiguo, porque dice que es el resultado feliz, entre comillas, ¿no? Pero, ¿qué cosa es la felicidad, no? Aquí ya nos vamos a otra paradoja, otro paradigma, ¿no? De la filosofía y de la vida. Y es chistoso que se defina como que es el resultado feliz de un negocio de actuación. Asumo que a lo que se refieren es a que se completó bien, como correctamente. Entonces, podríamos decir con esta definición que para poder considerar que algo fue exitoso, simplemente terminó como tenía que terminar y ya. O sea que si terminas con tu ex porque, pues no sé, ya no se querían, es una relación que terminó exitosamente, ¿no? Porque terminó porque tenía que terminar. Fíjate qué curioso. También nos dice la definición que es la buena aceptación que tiene alguien o algo. ¿Ok? Algo que es aceptado es algo exitoso. Esta acepción de la palabra me parece también un poquito ambigua, porque la aceptación también es algo social, ¿no? Es algo que depende de las demás personas. Y de pronto esto implica situaciones que pueden ser estresantes para ti porque hay cosas que tú no controlas y si te basas en las cosas que dependen de los demás, fácilmente puedes ser una persona muy infeliz. Pero bueno, el otro significado dice fin o terminación de un negocio o asunto. O sea, el mero hecho de que algo termine es éxito. Entonces, morirte es exitoso. Es que tú viviste y moriste y por eso tu vida fue un éxito. En fin, el asunto es que luego de que me puse a leer un poquito, me di cuenta de que en realidad toda esta concepción que hay relacionada con el éxito va más del lado de la parte social, ¿no? Como de la imposición de lo que es lo que se busca que tú seas, que se busca que tú hagas y de una expectativa de lo que socialmente tú tienes que cumplir, ¿no? Como que el canon es a lo que yo le llamo el canon del éxito. Entonces, para poder desenredar este tema, quiero irme un poquito a que recordemos juntos la época en la que tú y yo estábamos en el kinder, por ejemplo. Para muchos el kinder fue la primera aproximación a lo que es la educación formalizada, ¿no? En la que por primera vez vas a un salón de clases, tienes que convivir con gente, hay una persona que te evalúa, esto es bien importante.
Y además de eso se establecen expectativas de lo que tú tienes que hacer, ¿no? Como que se te estandariza en qué cosa es lo que tienes que hacer para considerarte que las cosas están hechas bien. Algo que es chistoso también alrededor de esto es que esto provoca que también la evaluación de ti como persona tenga mucho que ver con los objetivos que los demás plantean para ti, para que tú tengas, ¿no? Y también luego en base a eso, ahorita lo vamos a ver un poquito más, pero también en base a eso es en lo que se mide si tú eres exitoso o no eres exitoso, ¿no? Es una construcción social que se va creando como a través de toda tu vida y que la vas asimilando como poco a poco, ¿no? Ahora, conforme vas avanzando en tu educación, llegas a la primaria, la secundaria, la preparatoria. Cada vez entre más vas avanzando en lo que es la educación en tu vida, se te van asignando más responsabilidades y se le va quitando la felicidad a lo que haces. Se te va diciendo y se te crea un discurso en el que ya no haces las cosas por felicidad, porque son divertidas, porque es bueno hacerlas, no porque tú quieres hacerlas. En el kinder se dice, hay que pintar porque es divertido. ¡Ey! ¡Hora de dormir! Sí, dormimos y todos hay que ser felices. Luego en la primaria se te empiezan a asignar más cosas que tienes que hacer, pero en un tono un poco más como, sí, esto es muy bueno, pero mira, apréndetelo. Ay, pero qué padre, las matemáticas. Pero mira, es que esto es bueno, pero ten cuidado porque si no repruebas. ¿Me explico? Empieza a haber una serie de exigencias que van como en incremento, ¿no? En la preparatoria ni se diga, ¿no? Aparte es una época súper difícil en la vida de todos, cuando somos adolescentes en las que odiamos el mundo, nadie nos comprende, todo está mal, a todos nos pasan un chorro de cosas. Ya luego vamos a hablar un poquito de ese tema, pero el asunto es que, sobre todo para el momento en el que ya vas a terminar la preparatoria, hay un momento o un proceso que es particularmente complejo, que es el momento en el que tienes que decidir qué carrera vas a estudiar. Y en ese momento me hace un poco de gracia el recordar esto porque yo esa fue una decisión que tomé medio a la ligera, así de que dije, ay, pues ya, esto es lo que puedo y lo que hay y ya, y lo que caiga, ¿no? Y pareciera que fue algo que hice muy premeditadamente, pero sinceramente no fue así. Fue algo que, pues a mis 17 años, ¿qué tanto podría saber yo de lo que iba a ser mi futuro? O sea, ni ahorita sé qué va a ser mi futuro. O sea, imagínate a los 17 años con las hormonas a todo lo que daban, con la vida toda hecha bolas ahí, mis pensamientos ni siquiera estaban claros, ni sabía ni quién era yo. Y seguramente yo en ese momento iba a prever qué es lo que iba a ser el resto de mi vida. Pues claro que no. Todo eso te lo digo porque este proceso educativo en el que vivimos también va sembrándonos como que esta parte de decirnos, el éxito es esto, para poder ser exitoso tienes que hacer esto y esto, ¿no? La educación formalizada, institucionalizada, va muy de la mano con esta concepción muy capitalista del éxito, ¿no? De que tienes que tener un trabajo y otras cosas. Ahorita hablamos de qué es lo que esta sociedad nos dice que es el éxito, ¿no? Pero este discurso te lo van vendiendo y vendiendo. Y cuando se amplifica, se multiplica por 1,000,000, es cuando llegas a la universidad. O incluso antes, cuando estás buscando dónde estudiar, ¿no? Que incluso las universidades, su herramienta de venta psicológica que utilizan es venderte la idea de que si estudias esta carrera vas a ser exitoso. Si estudias esta carrera vas a poder obtener el éxito. Y hay muchas formas de manejar esto, pero las escuelas privadas tienen como que una aproximación muy de negocios a esto. Las escuelas públicas son como que un poquito más en el sentido de que es la universidad con mejor visualización o como que con mejor evaluación y así, ¿no? Como diferentes formas como para decirte, tú si estudias aquí tienes una garantía, entre comillas, de que vas a ser exitoso, ¿no? Al menos en el área profesional, en este caso, porque lo personal a nadie le importa, ¿no? En las universidades les vale que tengas salud mental, en las universidades les vale que tengas que dormir, les vale que tengas que tener un hobby, todo eso no importa, ahí como que no están enfocados como que en una arista de lo que es la vida, ¿no? Este concepto, ¿no? De lo que es lo que tú tienes que buscar, ¿no? Lo que es canónicamente sería como el éxito en la sociedad, se convierte en una forma de manipulación, se convierte en una forma de hacer que tú como persona comiences a hacer lo que el sistema quiere que hagas. Y no es porque yo quiera ser anarquista ni nada, pero vamos a verlo, vamos a platicarlo un poquito. Por ejemplo, debido a que tú traes este chip que te van sembrando poco a poquito durante el tiempo en tu vida, es fácil que se te manipule a través de la necesidad que ya tienes, este estrés que ya interiorizaste, porque quieres ser exitoso y no quieres fracasar, ¿no? O sea, conozco empresas que su eslogan es, sé parte de la gente exitosa, sé parte del éxito. Básicamente te estás diciendo, si tú no haces esto, tú eres el fracasado, ¿no? Ya fracasaste en la vida, ya no sirves como persona. Roto, no, manco, no sirves.
hay mucha gente que lo utiliza para manipularte, ¿no? Por ejemplo, no sé, Herbalife o estos OmniLife o esos, no sé ni cómo se llaman, hay un chorro, ¿no? Los del café de órgano Gold y no sé qué. Que son organizaciones que manipulan el pensamiento de sus miembros a través del venderles la idea de que es que si haces esto vas a ser exitoso. Es que si haces esto que hizo esta persona vas a ser exitoso, ¿no? Voy a ponerte este ídolo para que lo veas y lo idolatres porque tiene mucho éxito, ¿no? Es algo que lo convierten como que en una meta que tienes que conseguir, ¿no? Como que sube el Everest y aquí está la banderita en donde está el éxito. Pero para lograrlo tienes que hacer todo esto, ¿no? Que muy convenientemente, que tú logres el éxito significa que cumplas muchos objetivos que yo quiero que cumplas, ¿no? Como que me convienen a mí. Pero bueno, eso es una situación como independiente. Por lo que te digo esto, es porque el éxito también se convierte en una situación muy estresante para las personas. De verdad, yo mismo, y creo que, no sé tú, pero muchas personas que conozco, han pasado por situaciones de mucho estrés por el solo hecho de no querer fracasar, ¿no? Entre comillas, como de querer ser exitoso. De pronto comienzas a meterte en un montón de cosas relacionadas con esto que van agregando más estrés y más ansiedad en tu vida. Y esto es un problema muy de la sociedad actual, ¿no? Esta gran libertad que uno tiene de hacer todo lo que quiera también trae como consecuencia el hecho de que las decisiones son como una especie de ladrillitos que tienes en tu espalda y que van afectándote, ¿no? Como que con el paso de tu vida. Y el asunto aquí es que de pronto el éxito se convierte en el fin y no en el medio. Es bueno buscar algo, es bueno querer hacer la vida o hacer las cosas de una cierta manera, pero eso no debería de ser el motor de tu vida, eso no debería de ser la razón por la que te levantas en la mañana. Y de pronto, debido a toda esta presión que hay alrededor del hecho de que seas exitoso, provoca que te encuentres en un ciclo en el que solamente vives para eso. Incluso, luego formamos parte del sistema, consciente o inconscientemente, de poder llevar esta presión socialmente a las demás personas, así como yo la tengo, luego se la traspaso a los demás. Una anécdota chistosa cortita alrededor de esto, pues creo que tú lo sabes, si no, pues te lo digo. Yo fui docente en la licenciatura en diseño gráfico en el CETIS Universidad por más de 13 años. También estuve trabajando en la Universidad Autónoma de Baja California por varios años y así, duré muchos años yo en la docencia, conocí muchísima gente. Pero el asunto es que yo en mis exámenes, seguro todos mis alumnos, si tú fuiste mi alumno de seguro lo recuerdas, yo en mis exámenes siempre ponía todas las preguntas y al final ponía una exclamación con letras negritas así que decía éxito. Y bueno, yo puedo decir que en realidad yo hacía esto porque yo era una forma de desearle que le fuera bien a la persona, ¿no? Como particularmente en ese examen, que le fuera bien. O sea, yo me refería al examen, ¿no? Pero con el paso de los años me di cuenta, porque ya luego algunos de mis exalumnos me hicieron el comentario, de que eso les causaba estrés. Entonces, fue como de que, ¿what? Así como un momento que te explota la cabeza, ¿no? Porque yo dije, ¿por qué te puede causar estrés eso, no? Pero bueno, al parecer es porque hay personas que están tan presionadas, ya sea por su familia, por ellos mismos, por las expectativas que se ponen, por la sociedad, por el medio, por la escuela, porque la educación es cara, por muchas cosas. Y que el hecho de que les diga, ten éxito, les activaba como que un trigger de estrés, en el que ya inmediatamente lo relacionaban con algo como que, oh Dios mío, otra vez me dicen que tengo que ser exitoso y todo mal. Te lo cuento porque es parte como de este fenómeno y se me hizo curioso de ver al momento de que me lo dijeron. Pero pues ya fue como para el final de la época en la que fui maestro, entonces no alcancé a cambiar en realidad eso, ¿no? Pero sí lo hubiera cambiado, porque me doy cuenta de que es algo que fácilmente puede convertirse en una situación de presión para las personas, ¿no? Ahora bien, antes de seguir, quisiera que repasáramos tú y yo algunas de las cosas que se considera como el canon, como ahorita te comentaba, el canon de las cosas que más comúnmente se consideran sinónimos de éxito, ¿no? Por ahí, entre las cosas que más encontré, están el tener un buen trabajo o sobresalir en el trabajo, a lo que se conoce como el éxito profesional, ¿no? Este es uno que particularmente se ve muy reflejado en la educación. El hecho de que todo el tiempo estás preparándote porque tienes que sobresalir en el trabajo, porque tienes que tener un buen trabajo, porque ahora competimos con todo el mundo, porque ahora por internet se compite pues con todos los del otro lado del mundo, que los chinos y que no sé qué, que vivimos en este mundo globalizado, ¿no? Entonces hay personas que están así súper embebidas en esto, de que solamente se dedican y dedican su vida a buscar el éxito laboral, ¿no? Por otro lado también están las personas que buscan influencia, fama, poder.
Esta se me hace una forma de entender el éxito que es un poquito más compleja y es más peligrosa desde mi punto de vista, porque recurre a situaciones que no dependen realmente de ti. Son situaciones y cosas que dependen de los demás. El que tú seas famoso depende de los demás. El que tú tengas poder, en realidad, depende de los demás. Bien puede haber alguien que sea músico o música y que sea buenísimo en esto, ¿no? Que haga lo mejor, que la calidad de sus producciones artísticamente y técnicamente y demás sea buenísimo, pero nunca se haga famosa esa persona. En cambio puede llegar alguien ahí de sabe dónde nomás de la esquina y que sacó un reggaetón súper intenso, vulgar y lo que sea, que ojo, no digo nada malo del reggaetón, ya si te gusta el reggaetón está bien, pero el punto es que bien puede ser que esta persona así consiga lo que tú querías y tú llevas toda tu vida luchando por eso, ¿no? Por eso me refiero a que esta forma de ver el éxito también es un poco compleja porque no depende totalmente de ti. Tú puedes hacer y esforzarte mucho y al final no conseguirlo como objetivo de éxito, ¿no? También están las personas que determinan que alguien es exitoso o que ellos mismos son exitosos por tener cosas materiales o por el dinero. Que esto, pues bueno, si eso es lo que tú quieres está bien, ¿no? Pero al final, sé que esto suena barato, ¿no? Pero pues eso no es lo que te llena el corazón, ¿no? Eso no es lo que te llena como persona, lo que te hace que seas feliz en la mañana, ¿no? Creo que hay muchas otras cosas que pueden ayudarte y a ser feliz más allá de lo que son las posesiones. Y por eso hay muchas personas que se desprenden como mucho de esto para poder ser feliz. Nada más que también hay una cosa aquí que quiero hacer la nota, que es un pensamiento que yo también tengo, que es el hecho de que es fácil decir que te desprendas de las cosas cuando las tienes. ¿Por qué? Pues sí, porque si tú naciste siendo hijo de Bill Gates, probablemente sea muy fácil decir, ay no, X el dinero, lo material, no, yo voy a irme a vivir en la campiña y ahí voy a ponerme una jaula de madera y voy a vivir rezando. Pues sí, es fácil desprenderse de lo que ya tienes, ¿no? Pero hay personas que vienen luchando toda su vida para poder conseguir, digamos, una casa. También es un poquito, dependiendo del enfoque, ¿no? De cómo lo quieras mirar esto, de si esto es algo muy superficial o no, porque pues cada persona tiene una lucha distinta, ¿no? También está por otro lado el reconocimiento, ¿no? El que alguien diga, tú eres muy bueno, y cuando alguien me dice que yo soy muy bueno, eso es lo que es éxito para mí. También esto es algo que depende de los demás, ojo, cuidado, como dirán los españoles. Otras personas entienden el éxito como el lograr títulos, ¿no? Como el ser doctor en ciencias o que tengo un posgrado en tal cosa, una postdoctorado, que tengo 1000 publicaciones y demás. Que está muy bien profesionalmente hacer este tipo de cosas si eso es lo tuyo. Pero creo que también esto, al ser algo meramente laboral, es académico, quién sabe, ¿no? Si esa es la forma en la que tú te mides, está bien. Pero creo que tampoco podríamos generalizarlo. Y por último, pues las escuelas te venden también mucho esto de los negocios, ¿no? De que hacer buenos negocios, que te va a dar mucha opulencia y conocidos y poder, es una forma de ser exitoso. Y cuando ves a alguien que tiene muchos negocios súper exitosos, es alguien como que muy fácil de entender como una persona feliz, entre comillas. Y por eso es algo que es sinónimo de éxito. Y te digo todo esto no porque yo descalifique una u otra cosa, cada quien puede ver las cosas de diferente manera, pero simplemente son ejemplos de la forma en la que el mundo a nuestro alrededor conceptualiza la expectativa de lo que tú tienes que hacer en tu vida para ser exitoso. Esto del éxito te genera en tu vida, sobre todo cuando estás más joven, espero que al crecer, si tú tienes más de 35 años y así como yo, espero ya hayas pasado estas reflexiones, ¿no? Pero si no lo eres, si eres más joven, probablemente te ayude el saber esto, que te puedes estresar mucho por eso, porque hay muchas expectativas, es a veces complicado el poder definir tu camino, a veces es azaroso y es difícil poder prever qué cosa es lo que va a pasar y cómo tienes que hacer las cosas en tu vida para que la pieza A se una con la B. Y eso puede provocar mucha tensión, mucho estrés en ti. Yo mismo, durante el tiempo que yo estudiaba, me la pasaba todo el tiempo haciendo demasiadas cosas. La gente que vivió conmigo ese proceso se los puede decir. Que yo, de verdad, así sin exagerarte, yo me la pasaba con 3, 4 trabajos siempre. Aparte de la carrera, yo estudiaba una ingeniería. Así que la verdad era pesado estudiar eso, no dormía. Fue un periodo de mi vida en la que yo estaba así como un robot y yo decía, es que tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto porque yo quiero tener éxito, ¿no? Yo quiero lograr esto y me quiero comer el mundo. Y
necesito poder hacer A, B, C, y me la pasaba leyendo y estudiando y haciendo 1000 proyectos y aceptando todo lo que me llegaba. Josué, ¿quieres hacer esto? Sí. ¿Que quieres hacer este proyecto? Sí, no importa que no me pagues. Sí. ¿Quieres irte a China? Sí, vámonos a China. ¿Qué es lo malo de esto? Que la misma necesidad que tienes de poderte eliminar esa tensión del estrés de querer ser exitoso, esta ansiedad, te lleva a que comiences a ponerte demasiada carga encima. ¿Qué ocurre? Que en mi caso particular, eso claro que no es una historia que le va a pasar a todos, pero en mi caso particular yo tuve un momento durante el periodo en el que yo estudiaba que estaba con todo esto así, pero a más no poder, de tiempo consumido y no dormía, de tan ocupadísimo que estaba haciendo tantas cosas, que pues de pronto mi cuerpo me dice, ¿sabes qué? No, aquí se acaba y pum. Y pues me diagnostican cáncer y de un día para otro así se detuvo todo en mi vida. Que de esto vamos a hablar en otro capítulo de este podcast. Así que bueno, nada más lo dejo aquí, pero nada más quiero retomar un pequeño punto de esto, que es el hecho de que de pronto me encuentro en una situación en la que digo, ¿de qué sirvió todo eso que estuve haciendo tantos años? De estar tan estresado y tan ocupado, ni siquiera me daba yo oportunidad de ir a ver una película con tranquilidad, de poderme ir a un antro, no sé, de conocer cosas que ni viví, porque estaba yo tan estresado con este loop de que hay que ser exitoso y hay que hacer aquí y allá y no te puedes detener. Creo que me trajo muchas cosas buenas el haber hecho eso, pero también me trajo esta enfermedad y toda esa situación que fue tan difícil, tan doloroso y tan fuerte para mí poder vivirlo, y luego de eso todavía recuperarme para poderme volver a introducir a mi vida, que realmente una de las cosas que me dejó, que me hizo interiorizar de verdad, fue el hecho de que al final no sirve de nada el que dediques tu vida solamente a estar en un solo polo, en una sola cara de lo que es ser persona, de lo que es ser humano, de lo que es la felicidad. Creo que deberíamos de poder saltar de una cosa a otra en momentos de la vida, hacer prioridades, demás, pero mantener un poco más un equilibrio para poder llevar un control de esto y no convertirte en un robot en vez de una persona. Fíjate cómo esta concepción de que hay que ser exitoso y hay que lograr tal o cual cosa nos va llevando a este tipo de conductas que al final son autodestructivas si lo piensas. O sea, yo solito me estaba matando con tanto estrés. O sea, ¿tienes una idea de cuántas enfermedades se generan solamente por el estar estresado como yo lo estaba? Son infinitas. Es absurda la cantidad de cosas que te pasan por el estrés. Creo que también esto es un síntoma de nuestra sociedad, de cómo nos presionan todo el tiempo para que tengamos que estar consiguiendo ciertas cosas en particular que se espera de nosotros, ¿no? Y eso también lleva consigo otra pequeña cosa que he visto también en otras personas, en mí mismo también, que es el hecho de que empiezas a generar una especie de ansiedad por aprovechar todo aquello que se te presenta como oportunidad. No digo que sea malo aprovechar una oportunidad, pues claro que es muy bueno, pero he conocido muchas personas que presentan este problema a lo que yo le llamo el dilema de la gente exitosa. Hace poco tuve una conversación con una amiga mía que está pasando por un proceso similar, en el que hay cosas de lo que es su vida profesional y su vida personal que se contraponen y van en contra de la concepción de éxito o de lo que ella quiere para su vida, y le es difícil poder como desintegrar esto, ¿no? Y creo que es algo bien común porque alguien que se ha esforzado tanto, que ha trabajado tanto, que ha hecho tantas cosas bien, que ha sembrado, de repente te ocurre que empiezas a cosechar, pero cosechas en exceso. Entonces te empiezan a salir oportunidades más y más y más cosas, y tu universo de posibilidades se amplía tanto que de pronto que tienes este tic nervioso de decir a todos sí, 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 y ya luego veo cómo y te empiezas a aventar más y más y más y más presión, ¿no? Y dejas de lado cosas que de pronto deberían de ser importantes y pues las omites, como no sé, dormir, por ejemplo, o tener una tarde en la que veas un video y te rías y solo estés tranquilo, ¿no? Yo particularmente desconocía lo que era tener una hora libre. Te juro que tiene apenas un par de años que tengo tiempo, no solamente tiempo en general, una hora para poder decir, voy a ver una serie o simplemente voy a dormir y voy a amanecer con la baba tirada así de tanto dormir. Tenía mucho tiempo que no tenía una oportunidad como esa. ¿Y sabes qué? Hay que gozar esas cosas, son cosas bien importantes. Desperdiciar una oportunidad de éxito tampoco tiene nada de malo. Yo recuerdo mucho que en la época en la que yo estaba en la universidad, había una maestra que se llama Linda, una maestra a la que yo quiero mucho, que una vez yo estaba frustrado por una oportunidad que se me presentó
de un trabajo en San Diego, me parece que era, porque ya tiene buenos años de esto. Y en esta situación yo no podía. No recuerdo por qué yo no podía aceptar la oportunidad. Yo estaba muy joven. Para mí esto representaba como que ese milestone, como que ese punto por lo que yo había estado esforzándome tanto, ¿no? Y lo tuve que rechazar. Y yo estaba muy mal, me sentía muy mal, estaba verdaderamente deprimido y frustrado por haber tenido que rechazar esa oportunidad. Entonces la maestra Linda, creo que ella, no me recuerdo bien, pero creo que ella escuchó que estaba platicando con una amiga de esto. Me dijo, a las personas buenas siempre le van a salir nuevas oportunidades. Así que a ti seguramente va a haber otras muchas oportunidades en tu vida. Deja de culparte por eso. Entonces para mí también fue un momento bien importante. Me hizo cambiar mi forma de ver esta parte como del aprovechar las oportunidades y le agradezco mucho a la maestra Linda que me haya dicho eso en ese momento tan particular porque era un momento en el que yo necesitaba esa información. Que es el hecho de solo sigue haciendo las cosas bien y van a seguir saliendo oportunidades buenas para ti. Si tú haces las cosas bien, vas a cosechar cosas buenas. Y eso es invariable y te lo puedo decir ahora en el momento de mi vida que me encuentro, después de todos estos años de estar haciendo cosas y estar luchando y estarme esforzando, que creo que la maestra tiene razón. Es un consejo muy bueno. Y creo que debemos de quitarnos un poco como que este peso de tener que aceptar todo y solamente porque sea algo bueno estoy obligado a aceptarlo. Y a mi amiga le comenté esto también, ¿no? De que el hecho de que haya tantas oportunidades significa que eres una persona maravillosa, que ha hecho cosas muy buenas, que se ha esforzado, que la gente valora lo que hace, pero eso no significa que estés obligada a cambiar tus objetivos de vida y hacer todas las cosas que los demás quieren solo porque se te está presentando la oportunidad. Ahora bien, otra cosa que yo noto que me he dado cuenta a través del tiempo es que el ser exitoso ni siquiera es un estado permanente, ¿no? Es más bien como la felicidad. Hay periodos en los que eres feliz, otros no tanto, otros en los que estás eufórico, otros en los que estás en la depresión total. El éxito también es como pequeños bits en los que se presenta, en la que lo sientes, ¿no? Sientes que todo salió bien y que dices, wow, soy una persona muy exitosa, me siento muy bien, quiero seguir haciendo esto. Y hay otros en los que te sientes abajo. Y eso que sigues estando en la misma situación, que no ha habido cambios reales, pero también es una cuestión de la percepción propia de que existe como una oscilación en este tema. Pienso que aparte es aún más subjetivo, ¿no? Es como esta definición que nos ponían en la RAE de que el éxito es felicidad, ¿no? Y es como que, qué complicado porque ahora para definir la felicidad de cada quien, ¿no? ¿Cómo quieren entonces hacer un concepto tan individual convertirlo en algo que nos dicten como que todos lo hagamos por igual? ¿Me explico? Y también hay otra cosa que me parece de nuestra sociedad un poco preocupante, que es el hecho de que hay personas que brillan por ser exitosas, hay personas que brillan por ser muy felices, hay personas que brillan porque hacen las cosas bien, con muy buena actitud. Y yo he aprendido mucho de personas así en mi vida porque me parece algo súper maravilloso de ver. Gozo mucho de encontrar gente así, porque me enseña que las cosas se pueden hacer bien. No tengo por qué estar siendo negativo, pero para poder ser feliz y para poder hacer las cosas bien, ¿no? Pero hay mucha gente que, ya sea por envidia, ya sea por coraje, por arrogancia, por lo que sea, les molesta que otra persona se sienta bien, que otra persona sea feliz, que otra persona tenga éxito, ¿no? Y a mí me ha llegado a pasar, esto es real, ¿eh? Me ha llegado a pasar en muchas ocasiones que hay gente que me dice, ¿a poco no te molesta que tu amiga fulana de tal le vaya tan bien y tú has batallado tanto y no puedes llegar a eso? O sea, imagínate que alguien te diga eso, ¿no? Y te lo dicen supuestamente como en buen plan, ¿no? En realidad detrás de esas palabras hay muchas cosas, ¿no? que analizar. Sobre todo el hecho de que yo pienso, y esto es algo muy real de mí, la felicidad y el éxito de cualquier persona a la que yo quiera, que yo aprecie de verdad, a mí me va a dar siempre mucha felicidad y me va a dar mucho gusto. De esa amiga en particular de la que me hablaban, yo todo lo contrario, a mí me encanta y me fascina y me da mucho gusto que le vaya bien, porque yo la quiero mucho y yo la quiero y por eso me da mucho gusto y gozo mucho el hecho de que le vaya bien, de que tenga éxito. Y creo que deberíamos de aprender a festejar el éxito de los demás, tanto de gente que es cercana como gente que es lejana a nosotros. Y en lugar de estar tratando de apedrear a los otros y de quitarles y de demeritarles, hay que aplaudirles. Hay que decir qué bueno que lo hiciste y yo quiero hacerlo también. Yo también quiero estar bien, yo también quiero hacer las cosas bien para mí mismo, en lugar de estar tratando de demeritar el trabajo de los demás, ¿no? Entonces yo creo que respecto a esto de el éxito ajeno también proviene esta
como molestia de la gente hacia la gente exitosa, porque pues también ellos viven bajo esta presión, ¿no? Como de este sistema que te está todo el tiempo diciendo es que tienes que hacer esto y esto y esto y esa persona ya lo hizo y tú no porque tú eres un fracasado. ¿Te fijas cómo todo eso forma parte de un mismo círculo vicioso en el que estamos inmersos todo el tiempo, ¿no? Y también otra cosa que es muy interesante de analizar aquí es que incluso uno mismo como persona a través de la vida puede ir cambiando. Yo no soy el mismo que yo era hace 15 años, ni hace 3 siquiera. El año pasado yo era una persona muy diferente. El año pasado fue un año en el que yo aprendí muchas cosas, por ejemplo. Yo a mis 20, por ejemplo, buscaba cosas totalmente diferentes a las que busco hoy. Y probablemente mañana busque cosas totalmente diferentes a las que busco el día de hoy. Y a veces nosotros vivimos como que en un trance personal en el que no nos permitimos aceptar que cambiamos. Yo hace 15 años, 10 años, odiaba México, odiaba vivir aquí, odiaba todo, como mucha gente que odia México y son mexicanos acomplejados. Yo era de esos. Con el tiempo me di cuenta de que no, de que me encanta México, que me gustan los tacos y de carne asada tienen que ser. Y me gusta Mexicali y me gusta que la calle esté planita y que no haya tanto tráfico y que el sol haga que la gente no venga de fuera. Me gusta. Y dije, ¿sabes qué? Me gusta estar aquí. Ya no quiero irme a París. Me gusta esto. Entonces yo cambié. Y mucha gente me criticó por eso, ¿eh? Ay, qué pensamiento tan fracasado. Ay, qué pensamiento tan mediocre. Bueno, si tú quieres irte a París, tú vete. Tal vez yo podría, pero ya no quiero. ¿Por qué? Porque mi forma de ver las cosas ya cambió y debemos de permitirnos cambiar. Hay que permitirnos dejar de culparnos, de hacernos sentir mal a nosotros mismos por el hecho de que tal vez la expectativa de antes por la que trabajaste tanto ahora ya no aplica en tu vida. Porque puede pasar. ¿Y sabes qué? Déjate fluir. Deja que las cosas cambien. Experiméntate, siéntete, vívete, constrúyete, deconstrúyete y vuélvete a construir. Eso te va a ayudar a poder entenderte a ti y saber qué cosa es lo que necesitas en tu vida para poder estar bien. Y también es fácil caer en esta quimera en la que vemos a otras personas que parecen ser muy felices y muy exitosas y de pronto queremos como copiar eso y tal vez no se alinea con lo que nosotros necesitamos o con nuestras condiciones. Cada quien somos personas diferentes que buscamos cosas diferentes. Esto es súper genial. A mí me encanta que haya variedad y diversidad en las personas. Pero bueno, el asunto es que es fácil caer en eso, ¿no? Como en esa tecnología de lo obvio que se le llama de querer imitar simplemente a otra persona. Yo prefiero imitar cosas particulares de las personas y no como que la totalidad de lo que son, ¿no? Pequeños detalles que me gustan de esta persona y trabajo para poder tener yo esa virtud también en mi persona, que es algo que hago desde hace muchos años. Es un ejercicio que, pues no sé, que desde que estaba muy joven, como a los 16 años, aprendí. Y creo que me ha servido mucho para poder entenderme, para poder entender y valorar a las demás personas, ¿no? Esto me ha llevado a que de pronto habemos quienes somos raros. Tal vez tú eres raro como yo y por eso me estás escuchando seguramente. Están los que siguen la norma, los que siguen el canon, los que buscan lo que les dicen que busquen. Y eso está bien, ¿eh? Yo no digo que sea malo. Pero también habemos otros, ¿no? Los otros raritos que nos pintamos el pelo y que queremos hacer cosas distintas y que nos gusta hacer chairos, como dicen. Lo que sea. Y que nos gustan cosas específicas, ¿no? Yo soy una persona muy, muy específica en todo lo que me gusta y lo que no me gusta, pero ¿sabes por qué es esto también? Porque yo me he tomado mucho tiempo en mi vida para poder analizar, ¿esto me gusta? No, no me gusta, ya no lo quiero, no lo voy a hacer porque esto no me gusta. Esto me gusta, sí me gusta, me encanta. Voy a dedicar tiempo y esfuerzo para poder hacer esto porque esto me hace feliz, ¿no? Me llena el alma y a esto le voy a dedicar tiempo, ¿no? Pero ¿de dónde proviene esto? De una autoconciencia, de un autoanálisis. Esto es difícil, ¿eh? Yo no digo que sea fácil, pero ayuda mucho a que te puedas entender. Porque a veces nos privamos o nos limitamos de podernos entender a nosotros mismos o nos da miedo el introspeccionarnos porque puedes encontrarte cosas que no quieres, ¿no? Imagínate que todos fuéramos iguales y que por algún motivo todos tuviéramos que vestir exactamente iguales. Todos, todos absolutamente. ¿Verdad que sería súper triste y súper aburrida la vida de que todos fuéramos iguales? Eso es lo que pasa con la sociedad, de que quiere imponernos reglas de cómo tiene que ser lo que seamos nosotros para ser exitosos, lo que busquemos en nuestra vida, como si todos fuéramos idénticos. Y creo que la naturaleza del ser humano, de cada quien ser tan único y tan diferente, es precisamente lo que hace tan genial y tan admirable el que cada uno seamos únicos
y que podamos ser humanos y podamos tener una vida en la que podamos experimentar cosas y construirnos, ¿no? Mientras te platicaba esto, me acordé de una historia muy bonita relacionada con la mamá de una de mis mejores amigas. Ella, en una ocasión, creo que sin saberlo, me hizo también que llegara yo a uno de esos momentos que te cambian la vida, ¿no? De tener una epifanía importante en la que ella me contaba la historia de cómo ella cuando estaba joven es ingeniera química, estudiaba ingeniería y ahí conoció al que ahora es su esposo, el papá de sus hijas y demás. Pero nada, pues ella estaba pues estudiando y demás y terminó su carrera y demás. Y me platica ella que en algún momento se dio cuenta de que ella no quería dedicarse a la ingeniería. Y mira que es una persona súper inteligente, a mí me parece ella una persona muy culta y muy inteligente. Nomás escucha si te das cuenta, si me está escuchando. Le agradezco mucho que me haya contado esto. Pero la historia es que ella decide dejar esta parte como profesional de su vida. Porque su sueño, su objetivo, lo que a ella le hacía feliz, era el poder saber que iba a poder criar a su familia, que iba a poder estar allí con su familia en el momento que la necesitaran. Y que eso para ella era lo más importante. Y que eso es lo que le hace feliz. Y yo cuando le estaba escuchando, me parecía algo tan sensato y tan bonito de escuchar que pensé, está súper bien, qué bonito el poder decir, sí, pues seguí este camino, pero ¿sabes qué? Ya no, lo voy a cambiar porque me di cuenta que esto otro es lo que yo quiero y tomé la decisión correcta al seguir mi corazón, porque eso es lo que me hace feliz a mí. Y ahora por eso estoy bien. Y fíjate que también es chistoso porque ahora con tantos movimientos feministas y demás, y con la búsqueda de la igualdad, etcétera, que está muy bien, pero fácilmente podrían decir, no, es que eso está mal, que porque las mujeres no deben ser amas de casa y que no sé qué. Pero ¿sabes qué? Si lo que tú quieres es eso, no tiene nada absolutamente de malo. Nada. Está muy bien. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú quieres. ¿A quién le afecta? A nadie. Simplemente tú lo que estás haciendo es hacer aquello que tú quieres para tu propio éxito como persona. Y eso está súper bien. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que en cualquier momento puedes cambiar el camino. Puedes decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, voy a cambiar. Por eso creo que lo más importante es hacer un poco de búsqueda, encontrar qué cosa para ti es lo que es el éxito, qué cosa es lo que a ti te llena, qué es lo que te hace feliz. Y a partir de ahí puedas empezar a tomar decisiones, para que sean decisiones que en realidad sean positivas para ti. Si tienes una pareja, por ejemplo, pues quizás tengas que hablar con esta persona y poder juntos alinear qué es lo que van a hacer alrededor de estas decisiones, porque son importantes. Eso es lo que en realidad es más importante, para eso es la vida. No para hacer lo que los demás digan. El mundo todo el tiempo quiere decirte qué hacer. Te quieren decir que oigas, te quieren decir que te guste, que comas, que pienses, que sientas. Tú eres dueño de ti. Tú puedes permitirte sentir lo que tú quieras. Si para ti el éxito es ser sacerdote, bailar, estudiar, lo que sea, eso es maravilloso. El éxito lo defines tú. Personalmente tú eres quien dice qué cosa es lo que quiere hacer de su vida porque tu vida es tuya. Y más adelante en este mismo podcast vamos a hablar de algunos temas relacionados con esto. Se va a poner muy intensos muchos de ellos, espero no ponerme a llorar ahí en medio de nuestra plática, pero son cosas importantes y son cosas que creo que vale la pena mucho poner sobre la mesa, discutir, platicarlas, escuchar ideas diferentes para poder darnos cuenta de cómo otras personas también sienten y piensan acerca de estas situaciones que son tan comunes, pero que normalmente no se les da la importancia que se les tiene que dar al momento de discutirlas, de platicarlas, para poder tener juicios críticos más fundamentados y poder tomar mejores decisiones para nosotros. Y yo digo, si lo que quieres es cantar, pues canta. Y si quieres estar todo el tiempo cantando y que te digan que hay artista no sé qué y que muerto de hambre, ¿qué importa? Tú haz lo que tú quieras. Si la cantada es lo tuyo, canta. Creo también que esto, como para hacer un poquito una síntesis de toda esta plática tan buena y tan amena que estoy teniendo aquí contigo, podemos decir que algo importante y lo más importante alrededor del tema del éxito es que hay que pensar, hay que introspeccionar un poco, deducir. A veces puede ser difícil, a mí me costó mucho, así que si tú eres más joven que yo, tienes ya una ventaja sobre mí, aprovéchala para que puedas aprovechar tu tiempo mejor. Porque a mí me ayudó mucho a poder cambiar muchas cosas, poderme relajar conmigo mismo, poder aceptar las cosas que tengo, las que no tengo, las que soy y las que no soy. Estaría muy bueno que durante la semana, en lo que pues volvemos a platicar la próxima semana en este podcast,
me dejaras por ahí en los comentarios qué cosa es lo que tú piensas, qué es lo que tú opinas acerca de esto, qué cosa para ti es el éxito. ¿Qué reflexiones has tenido acerca de este tema en tu vida? Porque muy probablemente te haya pasado. Es algo que creo que todos tenemos mucho contacto, sobre todo cuando estudias una carrera y demás, con estas situaciones en la vida personal, ¿no? La vida personal y profesional. Así que me va a dar mucho gusto poder leerte y poderte contestar y poder tener una discusión saludable acerca de este tema entre todos y poder crear una comunidad y poder pensar alrededor de esto juntos. Sé que eres una persona súper cool y por eso me estás escuchando, entonces creo que podemos tener ideas muy buenas ahí para poder platicar. Y si es necesario, luego las podemos discutir aquí mismo en el podcast. Por cierto, ahorita que te estaba platicando el ejemplo este de cantar, me acordé que cuando yo estaba en la primaria, pequeña anécdota otra vez, yo estaba como en cuarto de primaria y recuerdo que yo estaba por razones medio aleatorias de que me invitaron unos maestros a que me uniera a un grupo de un coro para cantar el himno nacional en competencias, primero municipales y luego estatales, de la escuela. Y pues yo cantaba y teníamos como varias sesiones a la semana en las que ensayábamos el himno nacional y llevaban varios músicos para que nos entonaran y todo. De hecho, de ahí aprendí muchas cosas de las que ahora sé acerca del manejo como de mi propia voz y muchas curiosidades del himno nacional que mucha gente no sabe, pero está chistoso. Bueno, ese no es el punto. El asunto es que hace poco caí en cuenta de que esas son cosas que yo nunca le platiqué a mi familia, a nadie. O sea, yo iba a las competencias, literalmente iba a competencia de canto del himno nacional. Una vez fui yo solo, iba yo con el músico y yo nomás para la competencia, para concursar cantando el himno nacional. Y nunca le dije a nadie. Me hace un poco de gracia que las personas tenemos como muchos secretos, ¿no? Que no necesariamente tienen por qué ser algo malo, pero podemos platicarlo para la próxima acerca de lo que son los secretos en la vida de cada quien, ¿no? ¿Por qué guardamos a veces cosas o como que no se las decimos a los demás? O lo contrario, porque vamos escupiendo todo como vómito verbal, diciéndole todo a la gente de nuestras vidas, ¿no? Pero pues ya sé que ya te tienes que ir, sé que ya se terminó el tiempo. Ya llevamos mucho tiempo platicando aquí. Ojalá que eso te haya sido útil. Espero que para las próximas semanas podamos seguir platicando de muchas de estas cosas. Hay muchos temas muy interesantes que quiero platicar contigo. Algunos de ese tipo de salud mental, otros son un poquito más relajados, más divertidos. Pero sobre todo lo que quiero es que tengamos un espacio para reflexionar juntos, porque sé que tú eres una persona muy inteligente y por eso estás aquí escuchándome. Y creo que podemos llegar a conclusiones muy buenas y podemos platicar y hacer discusiones muy interesantes de esto. Ya tienes la tarea, tienes que buscar alrededor de ti tus pensamientos, qué cosa es lo que para ti es el éxito. Deja ahí los comentarios, compártelo para que lo podamos platicar. Y pues nada, nos vemos para la próxima semana y no se te olvide que, como yo siempre lo digo, lo más importante, lo único, más importante en la vida es ser feliz. Así que pues te dejo esto nada más. Bye. Nos vemos la otra semana. Este programa fue producido en blanco y negro y se agregó color, vida y live action utilizando títeres de trapo.